Semana Podcast presenta CEO's Dinero. Una conversación con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más relevantes de Colombia y América Latina. Su trabajo, su trayectoria, su visión de los negocios, sus experiencias más formadoras y su perspectiva del panorama actual de la economía. CEO's Dinero, un podcast de Revista Dinero. Conduce Carlos Enrique Rodríguez. Hola, bienvenidos a CEO's Dinero. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. En el episodio del día de hoy nos acompaña la doctora Camila Escobar Corredor, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad de Harvard. Desde 2018 asumió la presidencia de Procafecol, con el objetivo de liderar la transformación de la compañía para fortalecer su posición de liderazgo en Colombia en el mercado premium, ampliar su alcance hacia nuevos segmentos y consolidar su presencia en el mercado internacional. Antes de llegar a este cargo, trabajó en Belcorp y lideró proyectos de alto impacto en McKinsey, Colombia, además de haber trabajado en sus inicios en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. La doctora Camila nos contará su historia, su trayectoria profesional, los principales retos que ha enfrentado y la visión de las mujeres en el liderazgo corporativo. Además, cómo la pandemia nos transformará y cómo podremos reconstruir el crecimiento económico. Doctora Camila, mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Bienvenida a este espacio. Carlos Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, antes de empezar, y lo hice muy a propósito en la presentación, no expliqué qué es Procafecol, para que usted por favor nos ayude a entender qué es Procafecol, porque seguramente mucha gente dirá qué es eso, pero cuando usted nos explique van a identificar de qué se trata. Ayúdenos a entender qué es Procafecol. Me fascina que empecemos por acá. Bueno, Procafecol es una empresa encargada de impulsar la marca más linda de este país, la marca Juan Valdez. Procafecol es una empresa de la Federación Nacional de Cafeteros. Recordemos que la federación congrega a 540,000 familias caficultoras y administra esta marca del Fondo Nacional del Café Juan Valdez, a la cual Procafecol tiene el enorme honor y responsabilidad de impulsar a nivel nacional e internacional. Ese somos. ¿Cómo es la operación voy a hablar ahora sí de Juan Valdez, cuántos puntos de venta tienen, en qué países están, cómo ha sido un poco la expansión de Juan Valdez? Nosotros tenemos 4 canales comerciales. El primero y el más significativo en ventas es el canal de tiendas. El segundo es el canal de consumo masivo o retail, todo lo que vemos en los supermercados, café empacado. El tercero es el canal institucional, en donde tenemos las horecas, que son los hoteles, restaurantes, cafeterías, aerolíneas, etcétera. Y el cuarto es el canal de e-commerce o los canales digitales que están tan en boom hoy en día. Entonces, estos 4 canales los tenemos tanto en Colombia como en diferentes países del mundo. Cuando a mí me preguntan por la presencia de Juan Valdez, normalmente me preguntan por la presencia de tiendas. Tenemos 335 tiendas a nivel nacional y alrededor de 315 tiendas a nivel internacional en 13 países. Pero si contamos consumo masivo, los supermercados, nosotros tenemos presencia en más de 30 países. La expansión empezó en el 2002 con una tienda que todos conocemos y recordamos mucho, la tienda en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Y bueno, hemos venido creciendo hasta, como le contaba hace un ratito, tener hoy 335 tiendas acá en Colombia. ¿Qué ha pasado con la compañía en estos 2 últimos años? Y se lo pregunto por 2 hechos muy puntuales. Uno, pues una mayor competencia en un mercado que ha venido creciendo y que se ha venido colonizando en el país y en el mundo, pero también por la llegada de la pandemia. ¿Qué ha pasado en ese reacomodo de la empresa ante esas 2 situaciones? El 2019 y el 2020 fueron años drásticamente diferentes para Juan Valdez. En el 2019 nosotros nos embarcamos en una nueva estrategia, de la cual hablaste en la introducción, que tiene todo el fortalecimiento de la marca, la consolidación en el mercado nacional, la expansión en el mercado internacional, y el 2019 fue un año de crecimiento a doble dígito en todos nuestros canales comerciales, una expansión internacional muy importante, y lo que pensábamos que iba a ser las bases para un crecimiento agresivo en el 2020 y los siguientes años. Eso fue realmente un año
en el que podemos decir que la sacamos del estadio poniendo las bases de crecimiento. El 2020 llega, enero y febrero fueron meses maravillosos y obviamente marzo fue un mes de un impacto impresionante en nuestras tiendas. En Colombia, que es el canal más importante, cuando te hablaba de los 4 canales, tiendas pesa alrededor del 70%. Y el impacto fue inmediato, Carlos Enrique. Nosotros pasamos de un día para otro operar 335 tiendas a operar 13. Gran parte impulsada por una decisión propia, incluso antes de las recomendaciones o restricciones del gobierno nacional y los gobiernos locales, porque creíamos que esa era la forma en su momento de aportar a la pandemia, aportar a la emergencia sanitaria. Entonces, con 13 tiendas abiertas en nuestro canal más importante, pues te puedes imaginar el impacto económico que tuvo. Afortunadamente, logramos navegar este año a punta de trabajo en equipo, a punta de resiliencia, a punta de solidaridad. Seguramente ahora vamos a hablar más adelante quiénes fueron esas personas y esos grupos que nos dieron una mano, pero logramos navegarlo y terminamos el año con una caída en ventas del 30%, un EBITDA negativo de alrededor de 5.000 millones de pesos, pero ambos indicadores, así como todos los indicadores financieros, fueron mejores a lo que esperamos y proyectamos durante la pandemia. De manera que un año pues muy, muy duro que contrastó de manera drástica con lo que había sido el 2019. ¿Cómo enfrentaron la pandemia? Es decir, cuando ustedes les dicen, no, mire, todo el mundo se va a guardar, todos vamos a quedar aislados, todos vamos a quedar en unas cuarentenas y las calles vacías, ¿cómo llega ese momento y cómo desde la dirigencia de una compañía uno lo enfrenta? Es decir, ahí, ¿qué pasa por la cabeza de usted? Lo primero fueron las personas. Nuestra primera preocupación, y fue realmente el 16 de marzo, conmemoramos un año de habernos ido a trabajar a las casas y iniciar el cierre paulatino de las tiendas. En ese momento, nuestra primera preocupación fue la salud de nuestros colaboradores, de nuestros clientes en las diferentes tiendas Juan Valdez, de nuestros proveedores, de nuestra planta, de nuestros caficultores, obviamente a través de la Federación Nacional de Cafeteros, y esa fue la primera preocupación, el bienestar y la salud en ese momento física de todas nuestras personas. Esas decisiones se tomaron y viene una ola de lo que nosotros pues llamamos asegurar la viabilidad financiera y la continuidad del negocio. Y esta es una ola en la que en trabajo en equipo absolutamente nos encargamos de asegurar los ingresos de la compañía en los canales que podían operar y en la medida que podían operar, pero también nos encargamos de incursionar y de acelerar la entrada en canales que venían, pero que tal vez no lo hubieran hecho tan rápido. Y adicionalmente, obviamente, en controlar nuestra estructura de costos y gastos al centavo, para con esto poderle dar el flujo de caja que la compañía necesitó durante los meses de pandemia. Obviamente tuvimos negociaciones, aquí viene todo el tema de solidaridad que conversaba con nuestros proveedores que nos tendieron la mano, con nuestros accionistas, la Federación Nacional de Cafeteros, con nuestros colaboradores y obviamente con nuestros consumidores y nuestros clientes que no nos abandonaron ni un segundo en la pandemia. Carlos Enrique, esto es un tema impresionante, el amor que la gente siente por su marca Juan Valdez, y no puedo estar más agradecida con todos los consumidores de este país. Y por último, después de haber cuidado a la gente, asegurado la viabilidad financiera y la continuidad del negocio, nos embarcamos en unos proyectos de crecimiento, porque hay un dicho que dice que no se puede desperdiciar una buena crisis, y yo creo que nosotros lo hemos empezado a hacer y hemos puesto unos proyectos muy importantes, tanto comerciales como no comerciales, que yo creo que le dan a la compañía un paso a su siguiente nivel, entre ellos temas de sostenibilidad, como haber sido certificados como empresa B, temas de género importantísimos, como impulsar una política de diversidad e inclusión al interior de Procafecol, y obviamente temas principalmente con transformación digital. ¿Cómo va a cambiar un poco la estructura de Juan Valdez, de Procafecol, en términos de sus ingresos? Usted nos hablaba al principio de varios segmentos en donde obviamente el tema de las tiendas cambia mucho. Se cierran las tiendas o se disminuye ese mercado, pero aparecen otros como el tema digital, y también obviamente hay restricciones por el tema de hoteles y restaurantes y demás, pero el consumo masivo también crece. ¿Cómo va a ser esa composición de ingresos hacia el futuro? ¿Usted qué está viendo? El primer canal que se destaca por su crecimiento individual, pero obviamente por su peso en la relevancia de los ingresos de la compañía, es el canal internacional,
que está principalmente impulsado, como hablábamos, por consumo masivo. Y aquí hemos no solamente penetrado países en los que ya estábamos, como por ejemplo México y Estados Unidos, en donde el consumo masivo creció de manera significativa, sino también hemos entrado a nuevos países. Y por ahí hubo noticias el año pasado sobre nuestra entrada a Rusia y todos estos países. Entonces, este es el primer segmento de nuestros canales que crece de manera significativa. El año pasado alcanzó cerca de un 20%. Este año esperamos que sea el canal de mayor crecimiento nuevamente. Entonces, ese es el primero. El segundo es los canales digitales, tanto en Colombia como en el mundo. Eran realmente muy, muy poco de nuestras ventas y hoy en día, a través de páginas web propias, domicilios, tanto propios como con aliados, y toda nuestra presencia en plataformas digitales de los retailers, tiene un crecimiento muy importante y que veremos crecer en los próximos años y donde estratégicamente queremos estar. Y por último, el canal de consumo masivo en Colombia, particularmente, que es un canal en el que nosotros queremos honrar el compromiso de ser el café de todo un país y en el que veremos próximamente un fortalecimiento muy importante. ¿Cómo se imagina Rocafecol y el Juan Valdez del mediano, del corto y del largo plazo? Nos imaginamos, y acá voy a apelar a nuestra ambición estratégica, y es ser la marca colombiana más reconocida en el mundo por su crecimiento saludable y su impacto sostenible. Eso es lo que queremos ser y así nos lo imaginamos. Es una marca que los amantes colombianos puedan ver en muchos más países, una marca que esté creciendo a doble dígito y expandiéndose para, ¿por qué no?, ser 5 veces lo que es hoy en día, y una marca con una contundente posición en términos de su impacto social y ambiental. Eso es lo que nos imaginamos en el futuro. Para terminar esta primera parte de esta conversación, ¿cómo está viendo un poco la recuperación y la reactivación de la economía? Ya no solo pues en el segmento en el que ustedes desarrollan sus actividades, sino en general en el país. Que yo soy optimista, yo veo este año con unos buenos ojos, ya estamos por terminar el primer trimestre del año, particularmente estamos cumpliendo los presupuestos que nos habíamos puesto en todos nuestros canales comerciales, y yo siempre digo que las tiendas Juan Valdez son un termómetro del país. Si el país cierra, las más afectadas son las tiendas Juan Valdez. Si el país abre, logra leer quiénes están saliendo, con qué apetito de consumo, con qué energía. Entonces yo creo que este va a ser un año de recuperación, ojalá más rápida y más contundente de lo que nos imaginamos inicialmente. Creo que es un año de todos modos de alta incertidumbre. Lo bueno es que ya sabemos navegar esa incertidumbre, entonces no nos podemos descuidar de eso. Creo que es un año que requiere de muchísimo compromiso de las personas en el autocuidado y necesita un compromiso muy grande de los gobiernos y de las empresas de cara a la recuperación, pero yo soy optimista entendiendo que hay una gran incertidumbre aún. Semana Podcast está presentando CEOs Dinero. Bueno, pasemos ahora sí a su historia. Cuéntenos un poco su desarrollo académico, profesional, qué estudió. Como dicen los muchachos de hoy en día, por la hoja de vida, usted empezó en la Federación de Cafeteros, hizo carrera y volvió, o sea, cangrejeó, como dirían los pelados. Cuéntenos un poco su historia. Así es. Vuelvo feliz a mis orígenes. Efectivamente, entonces voy a empezar por mi trabajo porque estamos hablando de eso. Yo estudié ingeniería industrial y mi práctica de ingeniería industrial fue en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en la mesa de negociación de café. Nosotros básicamente cubríamos el riesgo financiero de precios del café en la federación. Y bueno, ahí hice mi práctica, estuve un tiempo adicional y salí para una empresa que se llama Estrategias de Gestión de Riesgo, que hacía este mismo ejercicio. En ese momento era un emprendimiento y es una empresa muy importante, pero en ese momento era un emprendimiento y aprendimos a hablar de coberturas de petróleo, coberturas de gas natural, de tasa de cambio, etcétera. Y pasé muy feliz ahí, pero me di cuenta que había algo que me encantaba y es como tener la visión completa de los negocios, y por eso paso a consultoría, en donde estuve en McKinsey & Company desde el 2005 más o menos hasta el 2011, trabajando en diferentes industrias. Tuve
el privilegio de trabajar en consumo masivo, que en la oficina de Bogotá en ese momento no era tan común, obviamente en el sector financiero, en el gobierno también, en Colombia, en el mundo, hice otros temas funcionales también distintos, temas de recursos humanos, temas de mercadeo, bueno, en fin, digamos que tuve la fortuna de tener una visión muy grande en términos de industrias y de sectores, y doy un paso a el sector real porque sentía que era algo que quería fortalecer en mi carrera y ver ese impacto y esa ejecución. En Belcorp, que es una empresa de cosméticos que maneja 3 marcas divinas, Essica, Lebel y Sison, estuve alrededor de 8 años. En este momento, acá una parte a nivel personal importante, nacen mis 3 hijos en este periodo de tiempo entre transición entre McKinsey y Belcorp, y logro tener una carrera que hoy en día me da a mí las bases para pensar en que las mujeres podemos tener alternativas de desarrollo profesional de la mano de nuestra vida personal. ¿Y por qué lo digo? Y es porque tuve un trabajo de medio tiempo por varios años hasta que por decisión propia, obviamente ante una oportunidad laboral, tomé la decisión de retomar mi carrera profesional a full. Y siempre me preguntaban, ¿pero tú eres mamá medio tiempo y trabajas medio tiempo? Y yo decía, no, yo hago las 2 tiempo completo. Lo que pasa es que tengo el privilegio, y es verdad, hoy en día lo sigo diciendo, yo soy mamá al 100%, esposa al 100%, hermana al 100%, hija al 100%, pero también soy presidente al 100%. Y esto fue maravilloso poder haber transitado en esta organización en crecimiento personal y profesional. Y en el 2018 recibí una llamada maravillosa que al principio me asustó, tengo que confesarlo, porque significaba mover el piso, las cosas que venía trabajando, en la que me invitan a ser parte de este proceso para ser presidente de Procafecol, de esta marca divina, Juan Valdez. Y bueno, aquí es donde estoy desde hace 2 años y medio en tal vez la trayectoria profesional que ha sido más enriquecedora, más retadora, pero a la vez con mayores ganancias de toda mi vida profesional. Esa es mi vida profesional. A nivel personal, como te conté, soy casada y tengo 3 hijos maravillosos, por lo cual la pandemia ha sido un reto no solamente a nivel de negocio, sino a nivel personal también. En toda esta historia, doctora Camila, ¿quiénes fueron sus guías, sus mentores, los que le ayudaron a dirigirse y a recorrer este camino, y qué aprendió de ellos? Lo primero va a sonar un poco cliché, pero sí creo que es bien importante mencionar que mi papá y mi mamá fueron realmente personas de vanguardia durante mi vida, y siempre nos dijeron a mí y a mis hermanos que soñáramos alto, que soñáramos con lo que quisiéramos ser, y no importaba qué quisiéramos ser, sino ser lo mejor, dar lo mejor de nosotros mismos, y ellos fueron quienes me impulsaron a tomar las diferentes decisiones, a tomar los diferentes riesgos que tomé. Yo creo que esto es muy, muy importante. Adicionalmente, he tenido muchos mentores a nivel profesional. Uno de ellos es el doctor Luis Alberto Godoy, que fue mi primer jefe en la Federación Nacional de Cafeteros, junto con el doctor Vélez, que hoy en día es mi jefe, y ellos dos pues fueron muy importantes en mi carrera y lo siguen siendo hoy en día. Tuve una mentora espectacular que se llama Claudia Belmont. Ella fue mi jefe en Belcorp y me enseñó el liderazgo desde un punto de vista diferente, y que hoy en día creo que es gran parte de lo que soy. Y bueno, podría decir muchas más personas, pero creo que ese grupo de personas en particular pues son role models para mí, y no puedo dejar obviamente por fuera a mi esposo, a Carlos Valencia, que ha sido un coequipero, un hombre aliado al lado mío en todo esto. Ya mencionó hace unos minutos, doctora Camila, los retos que representó la pandemia, pero ¿cuáles han sido otros desafíos importantes en su carrera? ¿Cómo los ha enfrentado? ¿Y cuáles han sido esas decisiones más difíciles que ha tenido que tomar? Sí, definitivamente la pandemia ha sido el más difícil, y de lejos. O sea, yo pongo el segundo y está lejos de ese gran reto. Eso está declarado fuera de concurso. Un reto muy importante que tuvimos fue en la reforma tributaria del 2017. Impactó de manera muy importante a Belcorp en su momento, y obviamente a toda la industria de consumo masivo. Y ahí tuve grandes aprendizajes de cara a la agilidad que deben tener los negocios para poder montarse en las iniciativas y construir con los consumidores. Ese fue un reto muy, muy importante, fue un momento de negocio difícil. Adicionalmente, pues todo lo que tiene que ver con transformación digital ha sido un reto, no necesariamente un reto difícil,
pero ha sido un reto, porque en países como el nuestro, hablar de transformación digital en la base de la pirámide, pues requiere romper unos paradigmas importantes. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de que en venta directa, nosotros escaneábamos literalmente los pedidos de las consultoras, 200,000 pedidos cada 3 semanas, y pasar de eso a un año, pasar los pedidos de todas estas mujeres por app, pues necesita de unos compromisos muy, muy importantes. Y bueno, ya en Procafecol, diferente a la pandemia, pues un reto fue toda la transformación cultural que iniciamos en el 2018 y que empezaba a dar sus frutos en el 2019 a punta de transformación de personas. Porque el negocio cambia, el negocio tiene la inercia de poder seguir detrás de las personas, pero fue un reto divino haber podido transformar culturalmente nuestra organización para montarse en esa nueva ambición. Usted mencionó hace un par de minutos una palabra clave que es el tema del liderazgo. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo ha evolucionado desde cuando usted arrancó en la federación hace muchos años a hoy? ¿Cómo ha visto esa evolución en el liderazgo y en las organizaciones en esta, yo no diría que una multilatina, sino una multinacional con una marca global? ¿Cómo opera ese liderazgo? ¿Cuál es el enfoque de los líderes de hoy? Yo puedo hablar, y yo en esto, Carlos Enrique, yo a veces no me siento cómoda hablando de mí misma, no es algo que me fascine, pero voy a empezar por ahí porque creo que hay muchos de los aspectos de mi estilo de liderazgo personal, que es lo que estamos viendo hoy en día en la pandemia, y es, yo he sido siempre una líder cercana, me encanta el liderazgo colaborativo, fomentar el trabajo en equipo y, como hablábamos, el bienestar de las personas. Durante la pandemia, creo que como líderes aprendimos el valor real de la resiliencia. O sea, nosotros hablábamos mucho de esta palabra, pero creo que como líderes no nos habíamos enfrentado a algo tan difícil, y pararse nos enseñó el valor de esto. Entonces, ¿qué creo que ha cambiado y cómo nos ha moldeado las situaciones actuales? Y es que nos han mostrado a los líderes el valor de la vulnerabilidad, el valor de decir, no lo sé, pero lo construimos juntos, y el valor de pararse cuando lo identificas, de poderte parar y construir en positivo desde esa vulnerabilidad. La valentía, sin duda, la solidaridad, que ya hablamos mucho de eso, la innovación, son temas que creo que son aspectos importantísimos de los líderes hoy en día, que obviamente combinado con características tradicionales de estrategia, de resolución de problemas, de trabajo con grupos de interés, pues hacen que hoy en día los líderes tengamos que redondearnos primero desde lo humano para luego crear con las competencias, digamos, fuertes que hemos creado a través de nuestras carreras profesionales. Estos son CEOs Dinero, el podcast de Revista Dinero. Presenta Semana Podcast. Uno de los temas que ha tenido mayor relevancia en los últimos años, diría yo, ha sido el papel de las mujeres dentro de las organizaciones, dentro de los gobiernos y dentro de ese liderazgo que se va a fomentar hacia el futuro. ¿Cuál es su visión un poco del liderazgo femenino? ¿Qué tan lejos estamos de avanzar? ¿Estamos avanzando a una buena velocidad? ¿Estamos en primera y falta pasar a cuarta? ¿Cómo está viendo un poco como ese desarrollo del papel de las mujeres en el liderazgo corporativo y en el liderazgo de los gobiernos? Las mujeres hemos ido ganando terreno en diferentes roles. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, aún en Colombia y en el mundo existen importantes brechas, y la pandemia ha abierto muchas de estas brechas. Está demostrado que si existe equidad real en el mundo, el PIB pudiese incrementar $28 billones para el 2025, y está demostrado también que la mayor inclusión de mujeres en la fuerza laboral incrementa la productividad hasta un 25% y a una retención de personal de más del 37%. Sin embargo, aún existen oportunidades importantes para incluir a las mujeres, y por esto, desde mi rol como mujer líder en una compañía y una marca tan querida para los colombianos, he buscado todas las oportunidades por inspirar a otras mujeres y por abrir campo para generar estos espacios y oportunidades. Particularmente, siento una responsabilidad muy, muy grande en este frente, y en Procafecol estamos trabajando en una política interna que impulse a las mujeres, que somos el 66% de la fuerza laboral, y tenemos una junta directiva que ya va para 40% de mujeres,
Y a nivel rural impulsamos de manera contundente un programa de mujeres cafeteras que busca su empoderamiento y resaltar su rol como líderes en el campo. Usted mencionó un tema importantísimo y es el tema de las brechas. Hay unas distancias muy grandes y hay un dato que a mí me preocupa muchísimo y es el tema del desempleo. Ha golpeado muy duro a los jóvenes y a las mujeres particularmente, y ahí se genera una gran inequidad de lo que está pasando no solo en materia laboral sino social. ¿Cuál es la lectura que usted le da a este fenómeno preocupante de que está pasando con el tema laboral? Efectivamente, el desempleo es uno de los temas más importantes y que se ha resaltado más durante esta pandemia. La lectura de enero es que el desempleo femenino es del 23%, 10 puntos más que el desempleo de los hombres. Esto es debido a que las mujeres están principalmente empleadas en sectores impactados por la pandemia, pero adicionalmente están en unos roles de cuidado que han requerido de ellas durante estos momentos y que desafortunadamente no son remunerados. Entonces esto nos abre no solamente la pregunta del empleo, sino también la pregunta de las brechas salariales que existen, que puede ser de hasta el 15% en la ciudad y casi el 25% en el campo, de manera que es una realidad contundente, y mi lectura es que se necesita una acción contundente. Ya, se necesita política pública al impulso de iniciativas que favorezcan a las industrias impactadas, que permitan una flexibilización del empleo femenino, y adicionalmente se necesita un compromiso empresarial para poder llevar a cabo la reactivación con esta visión de género tan importante. Ok. ¿Usted qué opina que se fijen cuotas para las mujeres en cargos de liderazgo, lo que está pasando un poco en el sector público? No sé si usted también le anima a que eso pase, por ejemplo, en organizaciones privadas. ¿Cuál es su lectura alrededor de esto? Bueno, este es un tema bastante delicado y hay muchas opiniones al respecto. Yo en particular no soy fan de las cuotas como tal, porque creo que a veces pueden hacer más daño a las personas que llegan, porque pueden ser vistas como, no es que usted está ahí porque usted es mujer, y no por el valor que traemos. Entonces, a mí personalmente esa parte me parece delicada y soy más partidaria, por ejemplo, de las cuotas en los procesos. ¿A qué me refiero con esto? Y es asegurar que en un proceso de un director de tecnología o director de transformación digital haya en la terna al menos una mujer, ¿sí? Entonces, no es la cuota al final, no necesito tener X mujeres, sino que darles acceso en los procesos, dar acceso en procesos internos de coaching, de mentoría, más que las cuotas como tal, porque me parece que pueden hacerle más daño a las mujeres. Ahora, hay lugares en los que sí se necesitan apostarle a ciertos números. Por ejemplo, en juntas directivas. En juntas directivas, tener menos del 30% de mujeres quiere decir no tener la voz. O sea, poner a una mujer en una junta directiva por cumplir con la cuota de equidad no genera el beneficio a las compañías que tienen a esa mujer sentada ahí. Entonces, en ese tipo de situaciones en donde la cantidad de las mujeres importa para poder generar el valor, creo que sí es importante el número. Pasemos un poco a la coyuntura, ya para ir redondeando nuestra conversación, doctora Camila, y miremoslo un poco desde el punto de vista organizacional de las empresas. ¿Cómo van a cambiar las capacidades organizacionales producto de los efectos que ha generado la pandemia en temas de trabajo de grupo, de organización interna, de los mismos liderazgos al interior de las compañías? ¿Cómo va a cambiar un poco ese entorno organizacional que nos va a dejar la pandemia? Lo primero es que la pandemia definitivamente pide organizaciones más ágiles, y más ágiles en el sentido de la metodología ágil, de poder entender más rápido a los consumidores o clientes, cualquiera que sea su cliente interno o externo, probar cosas y equivocarse, y todo este ciclo virtuoso de prueba y error, de testeo, va a ser muy importante en las organizaciones, tanto en procesos internos como en procesos de cara a los clientes. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí creo y veo organizaciones mucho más multifuncionales, no trabajando tanto en silos como lo hacíamos anteriormente, sino organizaciones en donde las áreas se hablen, trabajen de la mano y generen valor conjunto, alineados a la estrategia. Este es el segundo tema grande que veo. Y en la forma de trabajar, que es algo que también se habla mucho, yo veo hoy en día organizaciones mucho más abiertas a modelos híbridos de trabajo,
en donde la presencialidad y la virtualidad se combinan en pro del beneficio del equilibrio de las personas. ¿Cuáles van a ser un poco como esas reflexiones que nos está dejando la pandemia? Ya no solo desde el punto de vista organizacional, sino incluso personal, pero también de país. ¿Esto a qué nos va a conducir hacia el futuro? Y se lo pregunto porque, vamos, por estos días está la discusión de las reformas, de una reforma tributaria, de una reforma social, se habla de una reforma laboral, pero además hay un gran descontento y un malestar social que se siente en el ambiente. ¿Qué reflexiones nos va a dejar la pandemia para poder capitalizar, no solo como organizaciones productivas, sino como nación? Qué linda pregunta. Y yo siempre he dicho que espero que esta pandemia nos deje siendo mejores personas, mejores sociedades, mejores países. Y en ese sentido, yo espero que nos enseñe nuevamente el valor del impacto triple, del impacto de generar el bien social por encima, de ser más incluyentes. Y esto aplica a todas las reformas que hablábamos anteriormente, ser más incluyentes, generar mayor beneficio en las poblaciones vulnerables, es lo primero. Lo segundo, ser mejores con el medio ambiente, y esto es algo que uno ya ve hoy en día en los consumidores. Buscan empresas, buscan posiciones que sean buenas con el medio ambiente y obviamente que se genere pues un bien económico que realmente pueda ser más compartido y menos centralizado en un grupo de personas. Esto es lo que yo espero. Creo que alcanzarlo va a ser difícil, pero confío en que se puede hacer y que se puede hacer y se puede hacer desde lo micro. Yo creo que las políticas, digamos, públicas son importantes, pero creo que hay un compromiso en las compañías de generar esto en las personas, en las sociedades, y creo que eso sería lo que yo esperaría que la pandemia nos deje mucha más conciencia en ese sentido. ¿Cuál debe ser el papel de los empresarios en todo este contexto? Se lo pregunto porque se ha generado un sentimiento antiempresa, se ha generado una nueva etapa de desconfianza en las instituciones y particularmente en el sector empresarial, y ya pareciera que no es suficiente el crecimiento de las ventas o el aumento de las utilidades, y más en medio pues de todo este descontento social. ¿Qué rol deben cumplir los empresarios en todo este proceso? El rol de la empresa y los empresarios va a ser clave en toda la reactivación económica de nuestro país y del mundo. Y es un rol que, como bien menciona, no es simplemente un rol de activación económica, aunque es muy importante. La participación de las empresas en la generación de empleo va a ser contundente para que este país salga adelante, pero también tenemos las empresas una responsabilidad desde el punto de vista social y ambiental, que es donde yo creo que hoy en día tenemos una gran oportunidad, y el consumidor, el cliente, está muy enfocado en este bienestar que se genera. Desde Procafecol estamos convencidos de este propósito y por eso nos embarcamos hace 2 años ya en la certificación como empresa B y ser parte de este movimiento de compañías que lo que quieren es ser las mejores empresas para el mundo. Nuestro éxito así no solamente está medido a través de los resultados financieros, sino también a través de nuestro desempeño social y ambiental, y pretende fortalecer nuestro propósito de generar valor más allá de lo económico a todos los grupos de interés de la compañía, a través de transparencia y a través de impacto real. De manera que cada vez más los consumidores, los clientes, las personas van a estar enfocadas en que el empresariado y las empresas sean ejemplo de este camino. ¿Cómo reconstruir esa confianza? ¿Cómo tratar de volver a hacer clic con la gente desde el sector empresarial? A mí me parece que es desde la transparencia, desde la honestidad, con propósitos claros que sean visibles, o sea, pasar de lo que llaman el storytelling al story doing, dejar de decir yo voy a hacer o hago o soy, a realmente que los consumidores, la gente a pie, vea el impacto que tienen las empresas, es lo que es realmente contundente. Yo no creo que esto sea un tema de comunicación, sino de hacer. Nosotros, por ejemplo, pues estamos volviendo el beneficio que está trayendo la reactivación en generación de mayor empleo, todas las personas y todos los stakeholders que tocan a nuestra organización, los cafeteros, nuestros colaboradores, nuestros clientes, y eso hay que hacerlo, no se puede quedar en palabras. ¿Cómo se imagina usted que va a ser el nuevo normal? Esa es una frase que surgió a raíz de la pandemia, en medio de todavía la incertidumbre que nos genera, pues, y la esperanza que tenemos en los procesos de vacunación y en que se aceleren, pero también en la posibilidad de que haya nuevos picos de contagio y se den nuevas cuarentenas y aislamientos. ¿Cómo va a ser ese nuevo normal? ¿Usted cómo se lo está imaginando?
A ver, el nuevo normal este año va a estar enmarcado por ciclos. Yo sí creo que lo que vimos en enero posiblemente se repita algunas veces más en este año, y lo que vimos en enero me refiero a un pico en el cual tuvimos que volver a cerrar algunas ciudades. Si lo vemos, es un pico que pasó mucho más rápido, a pesar de ser un pico más fuerte que el primero, pasó más rápido. Entonces hemos aprendido y capitalizaremos sobre lo aprendido en cómo abrir y cerrar ciudades o localidades o municipios de manera más rápida. Entonces eso lo veo, de manera que veo la reactivación como algo que tenemos que estar listos para abrir y cerrar. Eso es lo primero. En términos de tendencias ya de consumidor, hace poco escribí una columna en la que decía que espero y creo que hay temas de transformación digital muy importantes que se van a quedar. Creo que el consumo a través de plataformas digitales, creo que la conectividad a través de la virtualidad, tanto para aprender como para trabajar, como para comunicarnos, también seguramente tendrá aspectos que se van a quedar. Creo que lo que hablábamos del propósito está ahí. La gente va a buscar instituciones impulsadas por un propósito cada vez más, y como terminaba mi columna, confío en que vamos a querer abrazarnos alrededor de un café nuevamente. Nuestra naturaleza es de volver a abrazarnos y volver a estar juntos en el mediano plazo. Finalmente, doctora Camila, ¿qué mensaje le envía usted a las miles de pequeñas, medianas y microempresas, cafeteros incluso, que de alguna manera la han podido pasar mal en este último año, pero que están muy esperanzados en lo que venga en la etapa de recuperación y crecimiento y reactivación de la economía? Yo les diría que planeen para ser optimistas y exitosos en el mediano plazo, y con esto me refiero a planear desde la innovación, desde la disrupción y desde el cuidado de la viabilidad de sus negocios todavía este año. O sea, todavía sean muy cautelosos con sus gastos, con sus costos, pero apúntenle alto, porque yo creo que vamos a ver una recuperación en Colombia paulatinamente. Doctora Camila, muchísimas gracias por acompañarme. Antes de despedirla, yo quiero retomar una frase que usted dijo al principio que me quedó sonando durante toda la conversación. No se puede desaprovechar una buena crisis. Creo que este es un gran mensaje, y creo que pues todos estamos en situaciones no tan fáciles como las teníamos en el pasado, bastante complicadas, y tratando de acomodarnos a estos nuevos escenarios. Creo que ese es un mensaje muy importante y voy a tomarla como frase de cabecera, me la voy a apropiar. Por favor, me encanta. Esa tampoco es mía, así que la socializamos y la compartimos. Pero sí, y yo quisiera decir algo ahí, no solamente como empresas, sino como personas, como individuos, como sociedad. Yo creo que esto nos tiene que sacudir y no podemos desaprovechar una buena crisis. Mil gracias, doctora Camila, por acompañarnos. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias por esta conversación tan rica. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguieron en este podcast. Los invitamos a que se suscriban a él en Spotify, Spreaker o en Apple, y que nos sigan por nuestras plataformas en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un buen día para todos. Aquí termina este episodio de CEO's Dinero. Los esperamos en una próxima entrega con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más importantes de Colombia y América Latina. CEO's Dinero, una realización de Revista Dinero. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.